Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que dijo el profe. Este es el espacio donde hablamos sin filtro de los mitos y realidades del mundo digital. Bueno, hoy con Paula y Sofía vamos a hablar de un tema que a muchos emprendedores los frena y es el miedo a invertir. Esa sensación de que todo es caro, de que cada gasto es un riesgo y de que si invierto puedo perderlo todo. ¿Para qué? ¿Para qué me pongo a exponerme así? La pregunta es, ¿cómo cambiar esa mentalidad y entender la inversión como un paso necesario e indispensable para crecer? Vamos a debatirlo con ejemplos claros y, bueno, y con anécdotas. Entonces, empecemos. Bueno, para empezar, ¿de dónde creen que viene ese miedo a invertir? ¿Y por qué creen que tantos emprendedores sienten que todo está caro y que es difícil arriesgarse? No, primero que todo porque, a ver, prácticamente la totalidad de los emprendedores, incluso hasta pymes, eh, no hay exceso de capital, no hay exceso de recursos, Ujú. y hay una dinámica constante, una sensación constante de estar casi al límite. Es decir, no tiene uno excesos de capital, no tiene uno, es que tengo guardado un poco de... No. Entonces siempre estamos como al límite, siempre estamos en esa lucha entre la supervivencia y la comodidad, más nunca del exceso. Hablo de los recursos. Entonces, como es ambos siempre como tan limitados, siempre como tan a ras, siempre como esto, entonces cualquier peso nos duele. Eh, Eso en parte pues es entendible, ¿sí? Y uno de la cantidad de negocios o de las experiencias propias y ajenas que toca luchar por pago de la nómina, que esto, cuando se va bien y hay una buena época, entonces toca ahorremos un poquitico porque es que esto no es siempre y luego seguramente en un mes va a haber unas vacas flacas, entonces saque de los ahorros, entonces excedentes generalmente no hay. Entonces como siempre estamos tan apretados, cualquier peso duele adicional. Para mí viene de la mentalidad, esa mentalidad viene de la falta de educación financiera. O sea, sencillamente es un tema muy cultural y viene desde chiquitos. A nosotros realmente no nos enseñan o no nos educan financieramente. Nos educan más bien con la mentalidad de escasez. Nos enseñan más bien en que invertir es un gasto. Y de ahí viene ese miedo. Y no solo emprendedores, hablamos el hecho, por ejemplo, de empleados, vemos la prima, mejor dicho, como la salvación. Y de hecho no lo es. Es que es un ahorro que nos hacen porque no sabemos invertir y nos llega la prima y entonces lo primero es ropa y gastos y realmente no es eso, o sea, realmente la prima y bueno, esto viene mucho más atrás, pero realmente es la educación financiera, es que no tenemos educación financiera y bueno, en una pyme uno debe saber de todo, ¿no? En un emprendimiento uno debe saber de todo, pero especialmente finanzas lo vemos es que hasta en el hogar, entonces yo creo que es un tema muy cultural y más allá de un gasto es necesario saber y educarse financieramente. Lo veo así. ¿Con cuántos negocios nos hemos topado que les cuesta enormemente entender que invertir es necesario para crecer? O Ujú. sea, prácticamente nos hemos encontrado con varios que quieren emprender nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas líneas sin invertir un peso. O sea, o con lo mínimo, con lo que estricta. Entonces uno también se pregunta, entonces, yo no ¿Qué entiendo qué está quiere? pensando. Y no estamos hablando que tiene que sacar millones de dólares, no, pero cualquier emprendimiento debo tener un capital. Hasta para, mire, nomás como tú dices en las finanzas personales, quiero comprar un carro, debo tener un capital. Ujú, Debo tener, quiero comprar apartamento, debo tener un capital. ujú. Y debo tener cierta disponibilidad de recursos. Cualquier inversión, cualquier negocio requiere una inversión. Inversión es igual a crecimiento. Lo que pasa es que, claro, hay que saber hacer inversiones Que saber hacerlo. inteligentes, hay que saber Ujú. hacerlo. Y para eso también, por ejemplo, si yo digo, yo necesito hacer una inversión en e-commerce, voy a arrancar en e-commerce. ¿Qué pensaría uno? Pues, a ver, sentido común, no estamos hablando también de plata. Pues me asesoro a alguien que sepa. Pues si yo no soy experto en e-commerce, pues contrato a alguien. O, por ejemplo, si va a montar un nuevo local,
yo no sé de adecuaciones, pero yo no me voy a poner, no me las voy a dar de arquitecto a decirme, hagamos, no, yo contrato a alguien Pero que pasa. sepa, pero pasa, Sí, los pasa emprendedores muchos sí. que es, yo, ¿eso qué tan difícil va a ser? Me ahorro esa plata, siempre en la mentalidad, como tú decías, de escasez. Y tenemos que tener una mentalidad de abundancia. Y si quiero tener el mejor e-commerce posible, pues contrato a una persona que sepa, experta en e-commerce, para que me diga cómo lo hago O me capacito. o me capacito. Sí, algo, de alguna forma lo abordo, Hay pero que con esa invertir. mentalidad de escasez y muy berraco. Bueno, hablemos de la otra cara de la moneda y es qué diferencia hay de los emprendedores que sí invierten. ¿Qué ven distinto en el dinero y en las oportunidades? Yo creo que es la visión a largo plazo. No porque el que no invierta no lo haga, pero el que invierte ve ese fruto a largo plazo. Ejemplo, un computador. Al que no invierte le da miedo, pero es que el que ve a largo plazo dice, bueno, esto me ayuda con mis tareas, lo puedo usar así, 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 en tanto tiempo de vida útil del computador. Entonces, para mí, se conecta mucho con la mentalidad y con la visión, porque como decíamos ahorita, es que invertir lo ven como un gasto y realmente no lo es. Entonces, la visión que tiene, no solo a largo plazo, sino en general la visión de esto me va a ayudar, de abundancia, de bueno, en fin, pero para mí la visión. Sumado a la mentalidad, muy de acuerdo con mentalidad de abundancia, saber estar con la convicción de que si yo quiero crecer, debo invertir. Y esa inversión debe ser en varios aspectos, en la parte, por ejemplo, capacitación, recursos, dinero, tecnología, etcétera, incluso mentorías, asesorías. Yo le sumaría a dónde tengo que invertir, cómo sé identificar los puntos clave de inversión. Si yo, por ejemplo, voy a montar un e-commerce, voy a poner el ejemplo de cuántos e-commerce empresas, incluso grandes, han fracasado y tienen páginas súper bonitas, un e-commerce súper bonito, pero donde tacañían con los recursos, con la operación, eso en la bodega, no, eso me pongamos dos pelados para que, pero si es que tienen que despachar 200 pedidos, ¿a qué hora lo van a sacar? No, no importa, no va a meter más plata ahí. O aspectos de servicio al cliente, cosas de la experiencia de compra, somos tacaños con los clientes, con nuestro cliente, con nuestra audiencia, que son los que nos le da vida al negocio. Entonces hay que saber invertir también. No es solo la parte estética, también es la parte funcional y muchos negocios que de pronto no tienen la efusividad, no sé, como la parafernalia algunos de otras marcas y funcionan absolutamente bien porque invierten en lo esencial del negocio, donde impacta en los resultados, es decir, donde conquistan al cliente. Y eso hay que saberlo identificar para poder hacer inversiones inteligentes. Yo le sumaría eso. Yo creo que hay muchos emprendedores que se dejan llevar por a Pepito le pasó esto, Ajá, ajá, o también. si ellos perdieron, Buenísimo. pues a mí también me va a pasar, ¿para qué invierto en eso? Entonces creo que también es arriesgarse. Sé que deben estudiar y deben también saber en qué invierten, como lo decía César, porque pues tampoco es cualquier cosa, pero deben perder ese miedo porque pues no, deben tener el riesgo de qué pasaría si para saber si les va bien o no. Entonces creo que es dejar como ese miedo. Bueno, y para los Me que acuerdo de un comentario, sí, un comentario estamos hablando con un amigo hace un tiempo y hablamos de un caso, no vamos a mencionar, pero se reunieron tres personas digamos, de diferentes negocios, ninguno tenía conocimiento en e-commerce y entre los tres tomando decisiones de fondo de e-commerce. ¿Sí? Es como tres teguas hablando de temas que no dominan y tomando decisiones y con una seguridad que a veces de verdad la ignorancia nos, o sea, dejamos que Diga. florezca de una forma, eso no tiene que reconocer, este no es mi tema, o sea, Sí. yo no soy experto acá, tengo que saberme orientar, o sea, dejarme orientar. Pero entonces nos apoyamos, en este caso de estas tres personas, nos apoyamos del amigo, como tú decías, del amigo, que tampoco sabe, y le pido consejos a él, oiga, tres teguas hablando del tema. No, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras fortalezas, donde no soy bueno, donde necesito apoyo, y no solamente e-commerce o retail o lo que sea, sino también
sé de mercadeo, no sé, me apoyo. Sé de servicio al cliente, no sé, me apoyo. Y de alguna forma tengo que resolverlo de forma inteligente. Creo que la mayoría de nuestros clientes llega con, tenía una agencia de mercadeo Sí. o venía de no sé qué y no le fue bien, pero por fin llegan a nosotros. Bueno, y para los que nos escuchan y nos están viendo y sienten ese miedo hoy, ¿qué pasos prácticos pueden seguir para perder ese miedo? ¿Qué consideran ustedes que sería bueno para decirles para que pierdan el miedo a invertir? Bueno, invertir, yo iniciaría con la educación financiera en serio. Sí. O sea, Urgente, urgente. urgente. Y es que empieza desde la educación personal, porque hablando ya de nuestras empresas, es que no quieren invertir y ya es un tema, pues, por respeto, tú no le puedes decir al cliente es que hágalo así, 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 porque ya en serio es un tema cultural. Entonces, primero vencer esa barrera, porque es muy claro en los emprendimientos, en cualquier empresa, ese tema yo creo que es como una brecha grandísima entre lo que está bien y lo que está mal. Y segundo, haría cosas pequeñas pero medibles. Por ejemplo, iniciaría con, bueno, considero que esto es importante para invertir. Investigaría si eso está bien, está mal, y haría un presupuesto pequeño pero medible, en el cual yo pueda ver esos resultados y poco a poco ir escalando. No tiene, pues Mm. obviamente, que ser el tope completo, pero ejemplo, hablemos de invertir en herramientas. Entonces, inicio con una herramienta, un plan básico o medio de X o Y herramienta y veo resultados, mido resultados, consulto con personas expertas en el tema o me asesoro o busco información de cómo saber cómo medir y allí empiezo a tener ese tope de presupuestos un poco más altos cada vez o bajo, bueno, dependiendo, pero haría eso. Bueno, yo agregaría dos cosas ya desde otro ángulo. La primera, tenemos que dejar de quejarnos, porque es un deporte nacional en el emprendimiento quejarnos. ¿Quejarnos en qué? Eh, Aspectos, por ejemplo, como, no, es que uno va a buscar una asesoría y no, eso nos van a tumbar la plata. No, pues que eso está muy difícil, que el dólar está arriba, que es que las ventas están complicadas, que la economía por algún lado está, no podemos, no es la mejor época. Todo hay una excusa o hay una queja y se convierte en nuestro modus de operación constante. Entonces, eso nos limita mucho, porque pues estamos más pendientes, el desgaste de la queja completa nos va a bloquear. Y lo otro es la cultura del fracaso. Cuando hablamos de inversión, esperamos que eh, o sea, cada inversión sea 100% efectiva y rentable. Y eso no va a pasar. O sea, en este universo no es. Tenemos que primero aceptar que parte de lo que vamos a hacer no va a funcionar. Es decir, todo aprendizaje, todo emprendimiento tiene un costo, tanto de tiempo, de errores, como de dinero. No tenemos la precisión del 100%, que es que cada inversión me da mínimo tanta rentabilidad. No va a pasar. Entonces tengo que aceptar que es la cultura del fracaso. Tengo que aceptar que todas las cosas que yo haga no van a funcionar en un 100% y que lo acepto, que es así, pero además cada acción, cada proyecto, cada inversión, manejo el riesgo de forma inteligente. Es decir, ok, ¿qué no puede fallar? ¿Qué no va a funcionar? ¿Qué puede fallar acá? Esto acá, esto acá. ¿Qué hago yo ahí? ¿Cómo lo manejo? ¿Y cómo lo abordo y cómo lo soluciono? Esas dos cosas, dejar de quejarnos y la cultura del fracaso. Yo creo mucho también es no dejarse llevar. Creo que incluso se ven hoy en día en las tiendas, es de pronto Sofi o César tienen alguna experiencia muy mala con una empresa que yo ame. Entonces las experiencias son muy distintas y a algunos le puede ir mal, pero a otros les puede ir bien, entonces no se dejen llevar. Sí, eso de cada quien le cuenta cómo le va en el viaje y eso Total. no es igual para todos. Bueno, podemos resumirlo así. Pensar que todo es caro es quedarse en la superficie. Es una mentalidad de escasez. Lo importante no es cuánto cuesta, sino qué retorno puede darte esa inversión. Ujú. Y no todas las inversiones son es que me dan una rentabilidad inmediata.
la asesoría, el entrenamiento, la formación son inversiones a mediano y largo plazo supremamente importantes. El miedo es normal, pero lo peligroso es quedarse quieto. Al final, el mayor riesgo es no invertir y perder la oportunidad de crecer. Esa es la inversión, es el riesgo más alto. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Lo que dijo el profe, suscríbete, comparte, comenta y quédate con nosotros para seguir hablando sin filtro de este mundo digital que tanto nos reta. Muchas gracias.